El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendió más y más. La muchedumbre acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el viernes después de la Epifanía. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Continuamos celebrando todavía la Navidad hasta el próximo domingo, que será la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde dará comienzo a su ministerio apostólico. Mientras tanto, hoy la liturgia nos presenta casi la conclusión de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13, donde nos dice que los verdaderos vencedores del mundo son los que creen en Cristo Jesús, los que se abren a su gracia, los que son capaces de vivir en perspectiva de salvación. El apóstol subraya que la victoria del cristiano sobre el mundo es la fe. Para obtener tal victoria se requiere una lucha interna y externa contra todo lo que es obstáculo al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y la certeza de la victoria del cristiano está asegurada por el hecho de que en él la vida divina y la unión con Dios son una fuerza superior a la vida mundana y a todo lo que es adhesión al reino del mal. Así pues, la fe en Cristo, Hijo de Dios, es el único medio para derrotar al mundo. A creer, hermanos y hermanas, una fe firme, una esperanza cierta, una caridad perfecta. Jesús ha venido para darnos la vida, y quien cree en Él tendrá la vida eterna. Esta vida eterna que Jesús ha traído a la humanidad es cosa cierta, porque Él la ha ofrecido al comienzo de su vida pública mediante el bautismo. Ahí tenemos el agua. Y al final de su existencia terrena, mediante la muerte en la cruz, ahí tenemos la sangre, y es siempre actualizada en la Eucaristía. Eventos en los que palpablemente se ha manifestado la potencia y el testimonio del Espíritu, que es el garante de la fe y de la verdad de Jesús. Sobre este triple y concorde testimonio se funda la manifestación de Dios en Cristo, su Hijo. Aquí el apóstol polemiza contra la falsa interpretación de los gnósticos, que afirman que la divinidad de Jesús se unió a su humanidad en el bautismo. No, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre desde su encarnación y en su nacimiento. De tal manera que también los gnósticos decían que en su muerte la divinidad de Jesús se separó de la humanidad. No, de manera que murió solo el hombre Jesús. No, murió Jesús, Dios y hombre. Pues bien, quien niega este testimonio del Espíritu, niega también la fe en Cristo, que es cuestión de vida y de muerte. Sobre la acción del Espíritu está tejida la vida sacramental,
bautismo, confirmación y Eucaristía, mediante la cual el creyente se injerta en Cristo y es capaz de dar testimonio de Él y de vivir en comunión con Dios. Así pues, dar este testimonio significa reconocer a Jesucristo como Dios y Señor, signo, símbolo de que el leproso se arrodilló rostro en tierra ante Jesús. Y los magos de Oriente vinieron y se arrodillaron y le adoraron, reconociéndole como el verdadero Dios y el verdadero hombre. También por eso le ofrecieron oro, incienso y mirra. Así pues, Jesús encuentra a un leproso y lo cura, enviándolo seguidamente al sacerdote, no solo para que haga la ofrenda por la purificación, sino también para que sirva de testimonio a todos de su presencia mesiánica entre el pueblo. El judaísmo, en efecto, consideraba la curación de la lepra como uno de los signos de la venida del Mesías. Pero el Mesías ya estaba entre ellos, era el que curaba, era el que daba la luz, era el que daba la gracia, era el que nos hace hijos. La curación realizada por Jesús es descrita con algunos elementos típicos. La súplica del enfermo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta positiva de Jesús, que tocando al leproso realiza la curación: quiero, queda limpio. Y el envió al sacerdote: ve, preséntate al sacerdote. El leproso, considerado un marginado por la comunidad de Israel, con la curación entra de nuevo a formar parte de ella. La curación realizada por el Nazareno es símbolo también del perdón y de la misericordia de Dios, y es fundamento de la vida de la Iglesia. El fragmento termina con una nota redaccional del evangelista que presenta un aspecto particular de la persona de Jesús. Él no solo cura a los que lo rodean, siendo así que su fama se difunde por doquier, sino que se retira a lugares solitarios para orar. En esto reside la fuerza de Jesús y su irresistible atractivo, en su coloquio filial con el Padre, en su relación con Él, en su vida unida al Padre. La oración no solo lo sostiene frente a las muchas incomprensiones que experimenta en su ministerio público, sino que le permite sobre todo verificar su misión en la lógica de la voluntad de aquel que lo ha enviado al mundo. Queridos hermanos y hermanas, la oración es uno de los componentes más vivos del mensaje evangélico. Jesús la ha practicado en su relación con el Padre y nos ha ofrecido un ejemplo extraordinario. Muchos piensan que orar es agarrar a Dios para ponerlo a su alcance o tratar de obtener beneficios y ventajas en provecho propio y así satisfacer sus deseos y sus esperanzas. No, nada más lejos de eso. La verdad es muy diferente. La oración es entrar en la perspectiva de Dios partiendo de su amor. Es contemplar el rostro de un padre que mira a sus hijos con ternura, con amor, con misericordia, con cercanía, con fidelidad. Es encontrar una persona viva y dejarse tocar por su amor, saberse amado por Dios y de esta manera capacitado para amar. Orar es para todos una tarea de las más difíciles. Es un trabajo exigente, no porque sea superior a nuestras fuerzas, sino porque es una experiencia que no se agota jamás y un camino en el que se permanece siempre como discípulo. La oración es acogida, terreno de adviento del amor de Dios. Orar no es tanto amar a Dios cuanto dejarse amar por Él. Orar es esperar y escuchar, recibir y acoger. Es permanecer en silencio ante el misterio para dejarse amar por Dios. Como María,
que experimentó en su vientre la presencia de Dios. Pero la oración es también movimiento de respuesta a este don. Un volver todo el corazón a Dios. La oración es alabanza, acción de gracias, ofrenda, intercesión, fiesta y liturgia de la vida. El núcleo de la oración cristiana es penetrar en el misterio de la filiación divina, estar con Dios en el Espíritu por el Hijo, como el Hijo está en el misterio del Padre. Pablo nos lo recuerda bien. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Solamente movidos por el Espíritu podemos reconocer a Dios como Padre, a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que la certeza del amor y la misericordia de Dios en nuestra vida nos mantengan firmes en la fe. Paz y bien. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.